Bueno, les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema de la demanda al síntoma analítico. El docente que impartirá la presente sesión es Joaquín Carrasco, psicólogo clínico, magíster en clínica psicoanalítica del Instituto Clínico de Buenos Aires, UNSAM, psicoanalista miembro de la NEL-CF Santiago y de la AM, y autor del libro La creación artística como tratamiento de lo traumático de la editorial Grama Ediciones. A continuación vamos a dar inicio a la presentación del docente y una vez que esta termine vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el Diplomado en Salud Mental, Ejercicio Clínico Psicoanalítico, que tendrá su primera sesión en vivo el día 10 de marzo. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser psicólogos, médicos psiquiatras o estudiantes de último año de estas profesiones, y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final y así todos y todas tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés, y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Joaquín para que inicie la exposición del día de hoy. Adelante, Joaquín. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Súper, gracias. Qué bueno hay que algunos se animen a prender la cámara, si también tengo feedback visual. Eh, bueno, en primer lugar quisiera agradecer la invitación que me han hecho desde ADIPA para comentar algunas ideas en torno a la demanda y el síntoma analítico. Contarles un poco también el contexto en el cual surge esta invitación eh, y el objetivo que me he propuesto, ¿sí? El objetivo es que podamos realizar una breve panorámica respecto de lo que ocurre en las primeras entrevistas con un psicoanalista, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en un primer periodo, en un primer tiempo de entrevistas cuando alguien, digamos, acude a la consulta de un analista? Y en ese sentido, poder ir pensando el tránsito, el trayecto, el movimiento que va desde una demanda inicial hacia lo que consideramos como la constitución, construcción o producción de un síntoma propiamente analítico, ¿sí? Entonces voy a ir comentando algunas ideas, digamos, acá tengo algunos puntos para poder ir haciendo esa panorámica y así poder ir también especificando algunas cosas, como por ejemplo, qué es lo que entendemos como demanda, qué es lo que hacemos respecto a la demanda tal como es presentada o formulada inicialmente, qué es lo que entendemos por síntoma, qué es lo que distingue el síntoma analítico de otro tipo de síntomas o de otras concepciones de síntomas, considerando además que va a depender de cuál es la concepción que tengamos del síntoma, cuál es el tratamiento posible o el tratamiento que vamos a pensar, ¿no? Es muy distinto si pensamos el síntoma como una mera disfunción orgánica, por ejemplo, a si pensamos el síntoma como algo que dice algo respecto del sujeto, ¿no? Bueno, entonces la idea es hacer un poco ese recorrido, y esta invitación surge porque, tal como decía María Jesús, en marzo va a comenzar el diplomado Salud Mental, eh, Ejercicio Clínico Psicoanalítico, y uno de los módulos que vamos a trabajar ahí es justamente sobre las entrevistas preliminares, ¿no?
Entonces, lo que vamos a hacer hoy, podríamos decir, es una especie de aproximación o primeras pinceladas respecto a lo que vamos a trabajar con mayor profundidad en ese módulo en el diplomado, ¿ya? Bien, entonces, para ir entrando en materia, un paréntesis. La idea es que yo haga, digamos, un desarrollo del tema y posteriormente, porque bueno, somos varios, entonces no es posible ir resolviendo las dudas inmediatamente, sino, bueno, no sé, se complicaría demasiado. Entonces la idea es que voy a hacer el desarrollo del tema y luego vamos a dejar un tiempo para comentarios, preguntas, intercambios, ¿ya? Así que cualquier cosa que no se vaya entendiendo, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aporte que quieran hacer, les pido que ahí lo vayan registrando para luego poder plantearlo, ¿vale? Bien, entrando entonces al tema, tenemos que decir que demanda, síntoma analítico, son dos temas muy relevantes cuando pensamos en las entrevistas preliminares, ¿sí? Es decir, cuando pensamos en ese periodo de tiempo en el cual transcurren las primeras sesiones, transcurren entrevistas, ¿no? Pero que todavía no podemos pensarlo como una experiencia analítica propiamente tal, ¿sí? Eso que Freud en su momento planteaba como un primer ensayo, ¿no? Cuando nosotros recibimos, ¿no? Si nos ponemos en el lugar del analista, cuando nosotros recibimos nuevos consultantes, no sabemos si esos consultantes se van a convertir, digamos, en pacientes. No sabemos si se van a dar las condiciones necesarias para que sea posible que allí se dé una experiencia propiamente analítica, ¿no? No sabemos, por ejemplo, cuál es la relación que ese sujeto tiene con su inconsciente, ¿no? Ni siquiera sabemos cómo se relaciona o qué es lo que quiere hacer con aquello que lo aqueja, con aquello que padece, ¿no? Entonces, hay un primer momento de entrevistas, ¿no? Digamos, hay varios objetivos que tienen estas entrevistas, entre ellas está toda la cuestión diagnóstica, ¿no? Poder tener, digamos, al menos una hipótesis respecto de la estructura del sujeto, eh, pero tomando el hilo que les propongo que lo pensemos en esta oportunidad, eh, es fundamentalmente para poder ir ubicando cuál es la relación que el sujeto tiene con su inconsciente, ¿sí? Y si es posible que se produzca una cierta permeabilidad que lleve a que un sujeto se piense más allá de los límites del yo, ¿sí? Es un tema que está presente, como les decía, desde Freud, ¿no? Esta idea de un tiempo de ensayo para los nuevos pacientes, los nuevos consultantes que recibimos, y que se ha mantenido como un tema relevante hasta la actualidad, ¿sí? Ir pensando, por ejemplo, cuáles son las dificultades actuales que se presentan en ese primer periodo en el cual se intenta generar las condiciones para que sea posible un psicoanálisis, ¿no? Ejemplo de ello es que, por ejemplo, el próximo tema del ENAPOL, que es, para quienes no estén familiarizados, cada 2 años se realiza lo que se denomina como el Encuentro Americano de Psicoanálisis de la Orientación Lacaniana, en ENAPOL, y este año el tema es justamente empezar a analizarse, ¿no? Es decir, pensar ese momento en el cual se produce un antes y un después en el tratamiento de un paciente, ¿sí? Con esto lo que quiero decirles es que es un tema fundamental, tanto para pensar, digamos, teóricamente, tanto para pensar algunas coordenadas propias de la época, las dificultades, los impases que se producen, como también, y que es lo que me parece más interesante, hoy día no lo vamos a hacer porque, bueno, no son las condiciones para hablar de casos,
pero lo más interesante es cómo poder ir pensando algunas de estas coordenadas que vamos a ir revisando en los casos que atendemos, ¿no? Dos recomendaciones que les quiero hacer, dos recomendaciones bibliográficas para estudiar este tema. Yo lo que traje para hoy es, digamos, un desarrollo de algunas ideas, pero no es, digamos, un desarrollo exhaustivo de algún autor o de algún texto en específico, pero de todas maneras les recomiendo para que puedan ir eh, introduciéndose o bien profundizando en este tema, dos textos que para mí son clave para pensar las primeras entrevistas y para pensar este tránsito de la demanda al síntoma analítico. El primero que les recomiendo, me imagino que muchos de ustedes lo conocen, lo han estudiado, a mí me gusta volver a estudiarlo cada tanto, es Introducción al método psicoanalítico, de Jacques Alain Miller. Me parece que es un texto bastante claro, bastante clínico, y donde se van abordando, digamos, los distintos momentos en este periodo de entrevistas, como también los movimientos subjetivos necesarios, ¿sí? Eh, Recordemos, y tenemos que tener siempre presente cuando hablamos de psicoanálisis, que no se trata de la mera aplicación de una técnica, sino que todo el tiempo está en juego el consentimiento o no del sujeto con el cual trabajamos, ¿no? Y esa dimensión ética está bastante presente en ese texto. Y otro libro que también les recomiendo es este, no sé si se alcanzará a ver bien, pero se llama Las entrevistas preliminares y la entrada en análisis de Ernesto Sinatra, ¿sí? Eh, También es un texto bastante clínico, que va dando ejemplos, entonces también permite ir haciendo una articulación entre la práctica y la teoría, eh, que bueno, siempre es necesario mantener, ¿no? Para no perdernos en una o la otra, sino estar todo el tiempo articulando. Bien, algunas ideas entonces respecto de lo que entendemos como demanda, ¿sí? Pienso que algo que es fundamental considerar de entrada es que no toda persona, y ahí digo persona, digamos, enfatizando que no se trata de un sujeto, sino de una persona que acude a nosotros, a nuestra consulta, no toda persona que llega a nuestras consultas viene con una demanda propia, ¿no? Esto lo conocen muy bien quienes, digamos, trabajan en contextos en los cuales las personas llegan por obligatoriedad, ¿no? Ya sea por el sistema judicial, ya sea por el colegio, ya sea por la familia, ¿no? Ya sea por la pareja, ¿no? Es decir, no tenemos que asumir de entrada que quien viene a nuestra consulta viene porque tiene alguna demanda que nos dirige, una demanda propia. Puede estar vehiculizada esa consulta por una demanda que es ajena, ¿no? Vengo porque si no vengo al psicólogo o a la psicóloga, mi esposa va a terminar conmigo. Vengo porque en el colegio estoy condicional y me pusieron, digamos, como condición que tengo que ir al psicólogo, etc., ¿no? O incluso vengo sin tener muy claro a qué vengo, ni qué es lo que espero al venir acá, ¿no? Es decir, pueden ser distintos fenómenos, distintas manifestaciones, en las cuales no hay una demanda clara por parte de quien consulta a el analista o, en fin. También pienso que es importante decir que no nos quedamos, eso en el caso de cuando no hay una demanda
clara de entrada, ¿no? Y que sea propia. Que sabemos por lo demás que no es posible un trabajo analítico con alguien que no demanda, sino que viene por obligación. Pero incluso en quien formula una demanda inicial que es propia, incluso en esos casos tampoco nos conformamos, por decirlo de alguna manera, tampoco nos quedamos satisfechos con esa primera formulación de la demanda, ¿no? Mucho menos cuando esa demanda está formulada en términos de quíteme esto, ¿no? Tengo una ansiedad tremenda, estoy deprimido, no soporto a mi pareja, quíteme esto, ¿no? Quíteme el síntoma, quíteme mi malestar, ¿no? Que pudiera ser, digamos, una formulación de una queja, de un malestar, de un sufrimiento, que siendo necesario no es suficiente para el trabajo analítico, ¿sí? Hay muchos casos en los cuales quien llega a la consulta también plantea como demanda que se quiere formar como analista. Vengo porque quiero ser psicoanalista, ¿no? Veo algunas risas que me hacen pensar que hay por ahí algunas de esas formulaciones, eh, algunos, me incluyo. Bueno, incluso con ese tipo de formulación no nos quedamos satisfechos porque no sabemos de entrada qué es lo que encubre o hacia qué remite una primera formulación de la demanda. Y porque además sabemos que esas declaraciones son declaraciones del yo, ¿no? Son declaraciones yoicas. Son buenas intenciones, son voluntariosas, etc. Pero que eso no nos dice absolutamente nada respecto de la relación que un sujeto puede establecer con su inconsciente, ¿no? Que es lo fundamental para poder pensar la experiencia analítica, ¿sí? Eso nos lleva a situaciones que me imagino que han vivido un montón de veces, de personas que llegan totalmente convencidas y entusiasmadas con empezar un tratamiento, pasan un par de sesiones y desaparecen, ¿no? Como también gente que llega con cierta suspicacia, incluso con cierta dosis de transferencia negativa, ¿no? Y que uno, yoicamente también, pudiera pensar, no, este paciente no va a seguir, ¿no? Y termina siendo un paciente que trabaja analíticamente. Bueno, por ese tipo de situaciones, por ese tipo de fenómenos, es que no nos conformamos ni confiamos demasiado en las declaraciones del yo, ¿sí? Incluía la formulación inicial de una demanda, ¿sí? Entonces pudiéramos decir, es distinto. Ahí hay una diferencia radical que nos permite también diferenciar una serie de prácticas dentro del mundo PSI con lo propiamente analítico, que es tomar la distinción entre lo que se puede formular como un motivo de consulta y lo que se va desplegando y subjetivando como una demanda, ¿sí? Cuando hablamos de demanda de un sujeto, necesariamente, esto lo voy a desarrollar un poco más adelante, necesariamente está implicado lo inconsciente, ¿no? Versus una formulación de un motivo de consulta, donde lo que comanda ahí es el yo, ¿sí? Otro punto que me parece relevante. ¿Qué hacemos con esa demanda que nos plantea la persona que acude a nosotros, ¿no? O sea, ya decía recién, no confiamos demasiado en las declaraciones del yo, pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Porque tampoco es que le decimos, no, ¿sabe qué? Usted vino para acá con su yo, así que hasta ahí nomás. Por supuesto que no hacemos eso, sino que alojamos, pero ponemos al trabajo de subjetivación de esa primera formulación para poder hacer un trabajo
diría, de lectura de esa demanda. Y para ver, a partir de eso, si es una demanda que vamos a avalar o no, ¿no? No toda demanda es avalada, es aceptada por parte de un analista. ¿Mm? En ese punto también hay una decisión ética por parte de quien practica el psicoanálisis, ¿no? Y muchas veces las demandas requieren de un trabajo de rectificación, ¿sí? Por ejemplo, con el ejemplo que les mencionaba antes de cómo muchas veces se formula inicialmente una demanda, vengo porque, qué sé yo, estoy deprimido y quiero que me ayudes o me saques de la depresión, ¿no? Por supuesto que no es algo que pueda prometer un analista, no es algo que pueda ofrecer un analista, ¿no? Entonces, ahí va a ser necesario todo un trabajo de rectificación para que lo que se demanda sí sea abordable analíticamente, ¿sí? Hay un ejemplo que da Jacques Alain Miller en este texto que les decía al comienzo, en Introducción al Método Psicoanalítico, que es un muy buen ejemplo de cómo a veces no hay que avalar, no hay que aceptar una demanda, sino que hay que trabajarla para poder reformularla, ¿sí? Se trata de un hombre adulto, eh, que llega a la consulta de Miller porque su esposa, él está seguro que su esposa va a terminar la relación con él, ¿no? Y esto después que la esposa, o después de un tiempo de que la esposa se viene, digamos, analizando, que cuenta con su propio espacio de análisis, ¿no? Es decir, la mujer se empieza a analizar y como un efecto de eso aparece la posibilidad de una ruptura amorosa, ¿no? Este hombre le formula al analista que lo que necesita de él es que esa ruptura amorosa no le sea tan dolorosa, ¿no? Es decir, se viene la separación, necesito estar preparado para poder afrontarlo de buena manera y que eso no me sea doloroso, ¿no? Transcurren las primeras entrevistas y lo que va apareciendo en el discurso de este hombre es que lo que cambió en su relación es que hasta hace poco tiempo él ocupaba el lugar de jefe, y que le decía todo lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer a su esposa, ¿sí? Ocupando además una posición paterna, ¿sí? Bueno, no me quiero desarrollar tanto, digamos, el caso para no irnos para otro lado, pero lo interesante es que la intervención que le plantea el analista frente a esa primera formulación de la demanda es que le dice: usted no quiere cambiar, ¿no? Esa intervención apunta a ubicar y a confrontar, digamos, al sujeto con la posición subjetiva en la cual presenta esta primera formulación de la demanda. Es decir, el tipo no se cuestiona nada respecto de sí mismo, sino que va y dice: van a terminar conmigo, ayúdame a soportarlo de buena manera, ¿no? Y sabemos que con lo que trabajamos, o con lo que podemos aspirar a trabajar analíticamente, es con algo que es propio del sujeto, ¿no? Que es lo que vamos a desarrollar un poco más adelante respecto del síntoma, ¿no? Otra intervención que hace Miller con este paciente, con este hombre, le dice, a partir de lo que va escuchando, por supuesto: para usted
las mujeres son seres inferiores, ¿no? Y termina esa entrevista y le dice, lo que usted necesita es una actualización, ¿no? Entonces, llega el tipo planteándole, ayúdeme a enfrentar de la mejor manera posible esta separación que se viene, y lo que hace el analista con su intervención es apelar a algo del propio sujeto, sin avalar esa demanda inicial, ¿no? Entonces, por ahí en el texto, Miller dice, no acepto esta demanda, es decir, no le dice, ok, lo tomo como paciente y trabajemos para que no le afecte esta separación, no hace eso, ¿no? Sino que le interpreta. ¿Para qué? Para que se pueda reformular esa demanda, ¿no? Para que sea posible un pasaje de un no quiero cambiar o no me interesa interrogarme a mí mismo, a un me interesa interrogarme y quiero cambiar algo de mí mismo, ¿sí? Bueno, me parece que es un buen ejemplo para instalar o para tener presente que no se trata de aceptar cualquier demanda, de la necesaria rectificación, esto cuando hay demanda, ¿no? Porque si no hay demanda, lo primero que apuntaríamos, por supuesto, es a que se pueda producir una demanda, ¿no? Pero una vez formulada la demanda, que hay un trabajo de subjetivación y de rectificación, de tal manera que esa demanda inicial, que muchas veces toma la forma de quíteme esto, hágame esto, etc., se transforme en algo que permita una interrogación respecto del propio ser y respecto de la participación que un sujeto tiene, diría Freud, en aquello de lo cual se queja, ¿sí? De esa manera, si pensamos en no conformarnos con las bellas declaraciones del yo, con las buenas intenciones del yo, ¿no? Y apelamos a que la demanda puede encubrir o puede remitir a otra cosa, ¿no? En ese solo gesto, ¿no? En ese solo gesto de hipotetizar que remite a otra cosa, ya estamos apelando a algo distinto del yo, ¿no? Si nos quedáramos únicamente con el yo, lo que haríamos es aceptar o rechazar esa demanda inicial, ¿no? Pero si lo que nos proponemos es hacer una lectura, es porque en eso que se dice, se está diciendo otra cosa. Bien, en ese gesto, en esa hipótesis, ya está incluido el concepto de inconsciente, ¿sí? Y ya es posible, si se dan esas condiciones, ya es posible que opere la interpretación, ¿sí? Voy a desarrollar un poquito más estos puntos. Pero lo que me parece crucial es que, frente entonces a esa primera demanda, lo que hacemos, por supuesto, es escuchar, alojar, pero no nos quedamos con eso, sino que apelamos o apuntamos hacia una lectura que remita a otra cosa, ¿no? Eso pensando en cómo es que recibimos o abordamos eh, la demanda, cuando la hay, por parte de alguien que nos consulta, ¿no? Porque también podríamos pensar el movimiento contrario, que es qué es lo que nosotros demandamos a quien nos consulta, ¿no? Ahí también tenemos una diferencia crucial con otras prácticas donde desde otros enfoques, desde otras perspectivas, se le pide cosas al paciente, ¿no? Incluso a veces que se pide muchísimo, ¿no? En términos generales,
para el psicoanálisis, digamos, en términos generales por supuesto, como en todo, cuando hablamos de psicoanálisis, por supuesto que podemos pensar grandes orientaciones, ¿sí? Y luego ver cómo eso se consigue adecuar a distintos contextos y en el caso a caso. Pero como gran orientación, tenemos la idea de que el analista no le demanda demasiado al paciente, ¿no? El analista no le pide al paciente que haga cosas, que sea de una determinada manera, ¿no? De hecho, si es que nos encontramos haciendo algo de eso, es una clara señal de que algo no anda bien, en nuestra posición, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Y eso nos lleva muchas veces a controlar la propia práctica, ¿no? A la supervisión. Cuando de repente uno ve que se encuentra, se topa con que uno le está exigiendo o pidiendo algo a un paciente, ¿no? En términos generales, no le demandamos al paciente que haga, que diga algo en específico, sino que lo único que le demandamos es que hable, ¿no? Esa es la única demanda que le dirige el analista a su paciente. Y que, como muchos recordarán, eso es lo que Freud denomina como la regla fundamental, ¿no? Diga lo que se le venga a la cabeza, ¿no? Es decir, tratar de reducir, Freud diría, la censura para que puedan aparecer ciertos contenidos más allá de los límites que impone el propio yo, ¿sí? Eso es lo que nos autorizamos a demandar, ¿no? Invitamos a asociar, tal como alguien escribió por ahí, la asociación libre, ¿no? Que esa es Freud diría, la técnica que, a través de la cual podemos propiciar, promover la experiencia analítica, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien padece, ¿no? Tomando el ejemplo que mencionaba antes, que Thomas Miller, si alguien llega a padecer de una relación amorosa, lo más antianalítico sería decirle que siga o que no siga esa relación, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí lo que hacemos inmediatamente es ubicarnos en el lugar del amo, ¿no? En suponer o en creer que sabemos qué es lo mejor para un paciente, qué es lo mejor para ese sujeto, ¿no? Bueno, ahí nos deslizamos rápidamente de de una posición propiamente analítica hacia una posición del amo, ¿no? Y por ende, ahí rápidamente se cuelan los propios ideales, los propios fantasmas, ¿sí? Bien. Algunas ideas ahora respecto del síntoma analítico. Primero, me parece importante decir que hay que hacer, digamos, hay que ir cada vez, digamos, con cada caso, ir ubicando qué es lo propiamente analítico de un síntoma, ¿sí? Hoy día el significante, la palabra síntoma, puede remitir a cuestiones totalmente distintas, ¿no? No es lo mismo un síntoma para los discursos hegemónicos de la psicología, no es lo mismo un síntoma para la medicina, para la psiquiatría, no es lo mismo a cuando hablamos de una expresión como síntomas sociales, ¿no?
Bueno, son distintas expresiones que nos llevan a pensar una noción, una concepción del síntoma totalmente distinta, y por ende, una práctica totalmente distinta, ¿no? Pongo énfasis en eso porque a veces se piensa eh, la teoría o los conceptos como si fueran algo por las nubes, como algo etéreo, algo demasiado abstracto, cuando en realidad los conceptos con los cuales, digamos, nos orientamos, tienen consecuencias muy concretas en los tratamientos que dirigimos, ¿sí? No son algo etéreo, abstracto, digamos, perdido en el espacio, sino que son conceptos que tienen consecuencias prácticas, consecuencias clínicas, ¿sí? Por eso es tan importante interrogarnos cuál es la noción, cuál es el concepto que tenemos de síntoma, porque eso va a tener consecuencias en el modo en que abordamos el sufrimiento de un paciente, ¿sí? Es importante también porque para que sea posible la experiencia analítica es necesario que haya un síntoma, ¿sí? Hay una anécdota que muchas veces se cuenta que a mí me parece genial, y es que Lacan, Jacques Lacan, el psicoanalista francés, no admitía a quienes le pedían analizarse con el pretexto, con la idea de querer ser analistas o de conocerse más, o qué sé yo, a esos pacientes o a esos consultantes no los tomaba como pacientes, ¿no? Lo que se analiza, y en ese punto es una brújula, desde el inicio del tratamiento hasta su final, es el síntoma, ¿sí? Por eso es tan relevante poder producir, construir y ubicar cuál es el síntoma en un caso, ¿no? Porque es algo que nos orienta, ¿sí? Y porque además sabemos que el síntoma es una de las formaciones del inconsciente, ¿no? Que a diferencia de otras formaciones como son el lapsus, el chiste, el sueño, el síntoma tiene una característica propia, que es que se mantiene en el tiempo, ¿no? No es fugaz, como el efecto del chiste, ¿no? Esto que Freud denominaba como el Witz. No es el chiste como construcción, sino el efecto que produce, incluso a nivel corporal, el chiste, ¿no? Eso es algo efímero, temporalmente. A diferencia de eso, el síntoma, y ahí ya vamos ubicando algunas coordenadas para ir pensando el síntoma propiamente analítico, es que es una formación de lo inconsciente que tiene una temporalidad en el cual se mantiene, en el cual se repite, en el cual insiste. Si se trata de una manifestación de padecer, de sufrimiento, momentánea, que ocurre una vez y después no vuelve a pasar, no podemos considerarlo como un síntoma. El síntoma es algo que se instala para luego insistir, para luego repetirse, ¿no? Y que por supuesto le causa un sufrimiento, ¿no? A quien lo porta, ¿sí? Es algo que se repite, es algo que causa sufrimiento, es algo, y aquí ya vamos profundizando, me parece, en lo propiamente analítico, que es que se trata de un síntoma hablado. Es un síntoma puesto en palabras, ¿sí? Los analistas no trabajamos con máquinas o con procedimientos que apunten a intervenir directamente en el cuerpo, o más precisamente en el organismo, ¿no? Como sí lo hacen los médicos, ¿sí?
como sí lo puede hacer un psiquiatra a través de la prescripción de un determinado fármaco, ¿no? Con lo que nosotros trabajamos, con lo que nosotros podemos trabajar, es con las palabras dichas de un paciente, con las palabras dichas de un analizante, ¿no? Entonces el síntoma también se trata de un síntoma hablado, ¿no? Ese es el material con el cual podemos trabajar. Y para eso es necesario poner el foco en lo que se dice más que en el hecho, más que en lo que ocurre, podríamos decir, en la realidad compartida. De hecho, nuestra intervención tampoco apunta a la realidad compartida o, entre comillas, objetiva del paciente, ¿no? No vamos, digamos, vengo porque, qué sé yo, mi madre se me vuelve insoportable, ¿no? No es que nos vamos a ir a meter a la casa de la paciente a hablar con la mamá, ¿no? Bueno, no sé, al menos yo lo pienso de esa manera, me imagino que estarán de acuerdo con que no es ir a intervenir en la realidad, porque lo que nos interesa es poder intervenir en otra realidad, ¿no? En lo que Freud denominaba como la realidad psíquica, ¿sí? Y para poder tener una incidencia ahí, el material del cual nos servimos son las palabras dichas por el sujeto. Si no nos apegamos al texto, nos desorientamos, ¿sí? Hay otro elemento que es fundamental para pensar en lo propiamente analítico, y es que en ese proceso, en ese trabajo de ir ubicando, de ir delimitando el síntoma, es decir, aquello que el sujeto padece, que insiste, se le repite, por mucho que quien no quiera, ¿no? Por más que me esfuerzo, otra vez. Por más que lo intento, otra vez, ¿no? En ese punto muestra un límite, de nuevo, un límite del yo, frente al padecer. Es algo que es propio, pero que al mismo tiempo queda totalmente por fuera de la voluntad del yo, ¿sí? En la medida que conseguimos ir situando, construyendo, formalizando ese síntoma, para lo cual por supuesto se requiere un tiempo, ¿no? Eso se va a volver propiamente analítico una vez que el sujeto le suponga un saber. Eso marca la diferencia radical y que va, por lo demás, a posibilitar la experiencia analítica. ¿Por qué? Porque podemos sufrir de algo que insiste en la propia vida, con lo cual no tenemos ningún control, pero no suponerle ningún saber. Esto no quiere decir nada. Esto es una mera disfunción orgánica. Estos son, qué sé yo, responde a mi signo zodiacal, responde a las estrellas, cualquier cosa, ¿no? Pero va a ser distinto cuando sea algo frente a lo cual el sujeto le suponga un saber respecto de sí mismo. Esto que me pasa quiere decir algo, ¿no? Eso, digamos, es lo que Lacan planteaba como transferencia simbólica, ¿no? Cuando hace todo el desarrollo del sujeto supuesto saber, ¿sí? Ya no como un fenómeno imaginario, sino como aquello, Lacan dice que opera como pivote, que aquello que sostiene la posibilidad
Y en ese sentido es una condición de que sea posible la experiencia analítica, ¿no? Es decir, que sea posible, a partir de suponerle un saber a aquello que padezco, que luego venga todo el trabajo de dilucidación, elaboración, asociación en torno a eso que se vuelve sintomático. ¿Sí? Está presente entonces desde un inicio eso que nombramos como transferencia, ¿no? Eso es lo que lleva a que, al menos desde la orientación lacaniana, se piense que la clínica siempre es bajo transferencia. No es posible. No es posible un trabajo analítico si no hay una suposición de saber respecto de eso que se padece. ¿Sí? Bueno, si es que se van dando estos movimientos, si es que se logra ir construyendo algo de esto, porque si nos fijamos, no es algo que esté de entrada, ¿no? No es que alguien llegue y diga, este es mi síntoma analítico, ¿no? Sino que es algo que se construye, es algo que se produce a partir del encuentro con un analista, que se produce a partir del encuentro con las intervenciones de un otro que puede escuchar algo más allá de lo que el yo consigue escuchar, ¿no? Eso implica, por supuesto, ahora poniéndonos en el lugar del paciente, eso implica consentir a hablar de eso que se escapa del propio control, ¿no? Que por lo demás no es nada fácil, ¿no? Ese consentimiento posibilita que se vaya produciendo una permeabilidad y que la intervención de un analista tenga un efecto, tenga un impacto, ¿no? Me imagino que también han tenido la experiencia de casos en que ese consentimiento no se da por ningún lado, ¿no? Donde alguien llega y cualquier intervención rebota y no tiene ningún efecto, ningún impacto, ¿no? Eh, Bien, entonces, si es que se van dando estos movimientos en los cuales hay un consentimiento a la intervención, ¿no? Eh, y a hablar más allá del control del yo, ya podemos ver cómo se va introduciendo la dimensión del inconsciente, ¿no? Y a partir de eso, cómo es que es posible convocar al sujeto hacia todo un trabajo de desciframiento, ¿no? Es decir, es necesario suponerle un saber a eso que padezco para, en un segundo momento o en un momento posterior, intentar descifrar qué es eso que dice o qué es eso que se dice en el síntoma. Si no le suponemos ningún saber, entonces no hay nada que descifrar. Entonces no hay nada que elaborar, no hay ningún saber a producir, ¿no? Bueno, eso lo que permite es que se formule una demanda distinta a la inicial. Ahora ya no es el movimiento de la demanda al síntoma analítico, sino el movimiento inverso. Una vez que se produce y se ubica el síntoma analítico y se instala la transferencia, es que se puede producir otro tipo de demanda, ¿no? Una demanda de saber, ¿sí? ¿Por qué diablos me pasa esto una y otra vez? ¿Qué me pasa que termino en este mismo lugar? ¿Por qué cada vez que
voy a hacer X cosa, me viene una angustia que me paraliza. ¿No? Ahí hay una formulación totalmente distinta de la demanda, ¿no? En comparación con esa demanda inicial de padezco esto, haga que se me pase. ¿No? Esos son algunos, digamos, de los movimientos que intentamos o por los cuales apostamos en un primer tiempo de tratamiento. ¿Sí? Y que van mostrando esta doble faceta del síntoma, que es, por un lado, la dimensión simbólica del síntoma, es decir, el saber susceptible a ser producido a partir de la palabra, ¿no? A partir de lo que se dice en torno a un síntoma, ¿no? Lo que trae como consecuencia el efecto terapéutico, ¿no? Que eso también es algo importante a tener presente, ¿no? Esto que Freud advirtió, digamos, desde el inicio respecto del furor curantis, ¿no? Si queremos, digamos, curar rápidamente el síntoma, lo que necesariamente a eso nos va a llevar es a aplastar la posibilidad de que pueda surgir y elaborarse un saber en torno al síntoma, ¿no? Ese es el peligro, el riesgo del furor curantis, ¿no? Versus si apostamos a que el propio sujeto pueda producir un saber en torno a eso que padece, y como consecuencia de ese trabajo se produzca un efecto terapéutico. Ahí no es el efecto terapéutico el que comanda, sino que es el efecto de producción de saber, ¿no? Bien. Algunas, digamos, algunas ideas para reforzar, para ir terminando la exposición y que demos lugar a comentarios, preguntas, intercambio. Me parece que es fundamental entonces, esto que les decía al principio, de lo importante que es hacer un trabajo de lectura de la demanda con la cual se presenta un consultante, ¿no? Es decir, no aceptar o no avalar inmediatamente una demanda, sino instalar una pausa y decir, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿No? No solamente para un trabajo de lectura, sino también para ubicar cuáles son las necesarias rectificaciones para que sea una demanda que sí podemos alojar y que sí puede tener un lugar en un tratamiento analítico. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con prometer cosas frente a las cuales no tenemos cómo responder. ¿Mm? Otra idea importante, el síntoma no viene dado de antemano, sino que se construye. ¿Mm? El paciente puede venir con síntomas, ¿no? Con síntomas sobre todo, bueno, lo escuchamos todo el tiempo, circula todo el tiempo en las conversaciones, en los intercambios, ¿no? Distintos síntomas, ¿no? Ansiedad, depresión, en fin, ¿no? Al punto de que muchos sujetos se presentan con un autodiagnóstico, ¿no? Vengo porque tengo X, ¿no? Vengo porque padezco Z. Bueno, ahí por supuesto que hay un malestar que puede venir denominado con una determinada etiqueta o con un determinado síntoma, pero tal como he intentado, digamos, ir desarrollando, eso es un dato, ¿no?
no es un síntoma analítico propiamente tal. No se ha constituido aún como síntoma que, como veíamos antes, ya supone o remite la dimensión de lo inconsciente, de la transferencia y por ende de la interpretación. ¿Sí? Es más un dato que algo susceptible de ser interpretable. ¿Sí? ¿Qué es necesario para eso? Que el texto que ofrece quien nos consulta sea susceptible de intervención por parte del analista. Es decir, por parte de quien escuche ese discurso, poder apuntar a aquello que se escapa a los límites y al control del yo. Y que además a eso que se va ubicando se le suponga un saber, ¿no? Para eso es crucial la intervención y la presencia del analista. ¿Sí? Es fundamental la presencia de alguien que pueda apuntar a que eso se produzca, ¿no? En ese sentido es que el síntoma analítico no es algo que viene de entrada, sino que se produce, se constituye, se construye. ¿Sí? Es hacer de eso inicial algo que se vuelva enigmático para el propio sujeto. Esto que me pasa quiere decir algo de mí. Y eso es lo que opera como motor del trabajo de elaboración, de dilucidación, de desciframiento del inconsciente. ¿Sí? Y por eso es que al principio les decía que no es posible la experiencia analítica sin un síntoma analítico. No basta con el dato, no basta con fui a un psicólogo antes y me dijo que tengo trastorno de ansiedad generalizada por tal, tal y tal. No, eso no basta, ¿no? Para que sea un sufrimiento, un malestar susceptible de ser trabajado analíticamente. ¿Sí? De esa manera es que, y esto es lo que, digamos, vamos a trabajar, como les decía en ese módulo, es que es posible ir instalando algunas de las condiciones necesarias en este primer tiempo de entrevistas, algunas de las condiciones necesarias para que se produzca una experiencia propiamente analítica. ¿Sí? Bien, voy a quedar hasta ahí con lo que traía. Quedan algunos puntos en el tintero, como siempre, pero para no extenderme más de la cuenta. No sé, María Jesús, si estás por ahí. Sí, Súper. dime. Bien, no sé ahora cómo hacemos y vi que hay gente que ha escrito en el chat. Em, Se pide que vayan levantando la manito quienes tengan preguntas y yo voy cediéndoles el micrófono. Ya, súper. Bueno, ahí hay dos manos. Los animo entonces a ir haciendo preguntas, pero también comentarios o elaboraciones o cosas que vayan pensando a partir de lo que les puede presentar. Súper, Ya, María partamos Jesús. con Jesús. Hola, ¿se me escucha? Sí, 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 súper. Bueno, en primera instancia me gustaría agradecer por la clase, me pareció que todo estaba súper claro y me gustaría hacer una pregunta en relación a, bueno, la importancia de la responsabilidad subjetiva en relación a los primeros momentos de las entrevistas preliminares, pero me gustaría también un poco preguntar acerca de cómo uno va posicionando el síntoma analítico en situaciones donde hay trauma, en donde uno sabe que a lo mejor las entrevistas preliminares no va a ser tan fácil hacer un paso al inconsciente, en donde no están quizás tan habilitadas como tú dijiste, al final las condiciones necesarias para que se produzca una experiencia analítica.
Y me gustaría un poco quizás escucharte en relación a eso, a cómo pensarlo en esos momentos desde esta forma, desde esta mirada en donde pareciera que hay que hacer algo antes de poder producir, como el paso análisis quizás. Ujú. Eso. Súper. Gracias, Jesús. No sé, María Jesús, si tomamos algunas intervenciones o cada pregunta lo... Yo preferiría tomar unas 3 intervenciones y luego plantear algunas ideas. ¿Te parece? Sí, súper. Vale. Vamos con Jonathan Sevillano. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Sí. Ya. Primero agradecer también por la charla, aprendí harto y ha estado interesante todo lo que comentas del espacio analítico. Y mi pregunta trata sobre el tema que comentaste al principio de cuando la demanda que da un paciente no es como la adecuada para alojarla en el espacio analítico, cuando son prioritarias por el tema del yo. ¿Qué sería lo ideal en esos casos para que la demanda que da un paciente pueda alojarse en el espacio analítico y poder abordarla y trabajarla conjuntamente? Si me pudieras orientar sobre eso, por favor. Súper. ¿Tomemos otra, María Jesús? Sí. Nico. Buenas, ¿se me escucha? Sí. Sí, se escucha bien. Bueno, primero agradecerte, Joaquín, por la presentación interesante y, bueno, más que nada lo mío es un comentario porque sin derechamente tratarse de esto la presentación, creo que pone sobre la mesa también un tema importante para quienes practicamos la clínica desde un enfoque psicoanalítico, sin necesariamente ser psicoanalista, pero sí con ese enfoque, y es el de los límites del mismo psicoanálisis, porque ponías en cuestión el tema de la demanda, cuándo acogerla desde un punto de vista psicoanalítico y bueno, también yo llevo ejerciendo poco tiempo, pero muchas veces también pasa lo que comentaba en un principio, que aparentemente llegan demandas que son institucionales, por ejemplo, desde el colegio, el trabajo, o alguna evaluación, necesitan alguna evaluación psicológica y terminan quedándose esos pacientes y siendo los más comprometidos sin directamente haber iniciado el tratamiento por algún otro motivo. Así que eso será mi comentario y te agradezco por la presentación. Súper. Muchas gracias, Nico. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas. Creo que es fundamental poder ubicar y reconocer los límites del psicoanálisis. Es decir, el psicoanálisis no es aplicable a todo ni a todos, ¿no? Es muy interesante ver cómo, digamos, si uno piensa en la historia del psicoanálisis, esos límites muchas veces se han ido expandiendo, ¿no? Un muy buen ejemplo es que Freud pensaba el psicoanálisis fundamentalmente para adultos y para neuróticos. Fue necesario que después llegara otra generación de analistas con otras experiencias en sus prácticas para incluir a niños y a sujetos psicóticos, ¿no? Es decir, los límites de aplicación del psicoanálisis se han ido expandiendo y es un trabajo constante el ir pensando la clínica psicoanalítica en la época que nos toca vivir, porque además hoy día también no se practica de la misma manera que la practica Freud, o bueno, al menos habemos algunos que no lo hacemos de la misma manera, pero aún así, por supuesto que hay ciertos límites y que es importante reconocerlos, tanto límites del psicoanálisis como también los límites de un analista, ¿no? Así que me parece súper interesante ese comentario.
voy a ir un poco como a la inversa, digamos, del orden de las intervenciones. Respecto de lo que planteas, Jonathan, digamos, lo que traté de ir desarrollando es justamente qué es lo que se vuelve necesario, cuáles son los movimientos necesarios para que sea una demanda que sí se pueda alojar y que sí se pueda abordar desde una perspectiva psicoanalítica, ¿no? Y esa demanda va mucho más, por una parte, apunta mucho más al saber, ¿sí? Si lo pensamos específicamente en el síntoma, ya no es una demanda a, eh, para decirlo, digamos, un poco groseramente, elimíneme el síntoma, sino que es más bien una demanda de saber en torno al síntoma, ¿sí? Eso marca una diferencia radical, pero para que sea posible ese tránsito, ese trayecto, esa transformación, es necesario que se introduzca la dimensión de lo inconsciente, ¿no? Es necesario, que es algo que puede sonar un poco abstracto, pero en términos muy concretos, es que el sujeto le suponga un saber a su síntoma, un saber que no sabe, ¿no? Porque es distinto que alguien diga, no, a mí me pasa esto y sé por qué me pasa, ¿no? Y que tenga toda una teoría ya armada respecto de qué es lo que me pasa y por qué me pasa, ¿no? Ahí no hay suposición de saber, ¿no? Ahí lo que hay es exposición de saber, ¿no? Es un saber que está totalmente coagulado, cerrado en sí mismo. Lo interesante es cuando, ahora lo digo en el lugar de analizante, nos vemos convocados a hablar de algo que no sabemos. Y ese no saber opera como un motor, tal como alguien decía en algún momento, de la asociación libre, ¿no? La asociación libre no es hablar cualquier cosa, sino que es ir bordeando, ¿no? Ir dando vueltas en torno a algo de lo cual no tenemos idea, ¿no? Por eso implica una relación con lo inconsciente en la cual consentimos hablar de eso que se nos vuelve opaco para nosotros mismos, ¿no? Y por eso es que implica una dosis o ciertos montos de angustia, ¿no? Es un poco angustiante hablar y asociar sobre eso que se nos vuelve opaco de nosotros mismos, ¿sí? Y por ende es una clínica bajo transferencia desde el inicio, ¿no? De transferencia simbólica en términos de la suposición de saber, como también de darle un lugar a ese otro, encarnado por el analista, y cuando digo darle un lugar, por supuesto es que la intervención tenga un efecto, tenga un impacto, ¿sí? Que no es estar de acuerdo necesariamente con lo que el analista dice, ¿no? Que no es decir, uy, sí, esto que me dijo es tal cual. Si es que eso no habilita o no produce nuevas asociaciones, esa es una intervención que no tiene ningún peso, ¿no? No pasa por, bueno, ahí no, me iría para otro lado, digamos, pero no, la efectividad, ¿no? La eficacia de la interpretación no pasa por estar más o menos de acuerdo, sino porque habilita, ¿no? Nuevas vías asociativas, ¿sí? Y eso es lo que posibilita que a veces un paciente puede decir después de una interpretación, ¿sabes qué? Esto que acabas de decir no tiene ningún sentido, pero a la sesión siguiente dice, a partir de lo que dijiste, me llevó a pensar tal cosa, ¿no? Tuve un sueño, en fin. Y respecto de lo que plantea Jesús, estoy también de acuerdo con esa distinción importante a hacer respecto de la clínica del trauma,
¿no? Creo que la clínica del trauma, podríamos decir, merecería un capítulo especial, porque cuando se trata de trauma, no podemos apelar al trabajo de desciframiento de un síntoma, ¿no? A lo que sí pudiéramos apelar es a que un sujeto pueda salir del trauma a partir de la producción de un síntoma, ¿no? Pero si el sujeto está totalmente tomado, imbuido en lo traumático, ahí el trabajo no va tanto en la línea de la interpretación simbólica, ¿no? Sino más bien va en el trabajo de poder ir bordeando con elementos simbólicos, pero es un trabajo de bordeamiento de ese real que, digamos, se confronta el sujeto a partir de lo traumático, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo, por eso el trauma, digamos, no es algo a interpretar, porque no es un síntoma. No es lo mismo que el duelo, ¿no? El duelo no es una formación del inconsciente, ¿no? El trauma tampoco es una formación del inconsciente, y por ende no es algo a interpretar, ¿no? Requiere de un tratamiento y de un abordaje distinto, que más bien lo que posibilita ese abordaje, ese tratamiento, más que a la interpretación del inconsciente, es al restablecimiento del funcionamiento del inconsciente, ¿no? Que eso lo podemos ver claramente en casos donde está lo traumático ahí muy presente, ¿no? Donde no hay... bueno, en fin. Bien, no sé cómo seguimos. Habían un par de palabras más, me parece. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta como para que levanten sus manos y podamos darles el micrófono, o cerraríamos con el sorteo del diplomado, de la beca. Si es que vemos que no hay nadie más, ahí María Elena y Daniela tienen pregunta. Vamos con María Elena. Hola Joaquín, te quería preguntar respecto a la regla fundamental de la asociación libre. ¿Cómo lo trabajas? ¿Si la planteas tal cual o tienes tu modalidad y por qué? Uh-huh. Gracias, María Elena. Vamos con Daniela. Daniela, ahí sí. Hola, buenas. ¿Me escucho? Sí, se escucha. Gracias. Bueno, primero dar gracias por tu presentación, Joaquín, y me gustaría preguntar, o más que preguntar, saber tu opinión sobre este abordaje más psicoanalítico, quizás en un contexto de atención primaria de salud, bueno, aquí en Chile, en donde está también muy monopolizado lo cognitivo-conductual. Si tú crees que también es aplicable esto que nos presentas hoy día en ese contexto, si se pudiese llegar a dar. Más una opinión. Uh-huh. Sí, gracias, Daniela. Sí, bueno, respecto de tu pregunta, María Elena, clásicamente se piensa la, digamos, comunicación de la regla fundamental una vez que se sanciona la entrada en análisis, ¿no? Es decir, antes tenemos esto que denominamos como las entrevistas preliminares, y una vez que ya se dan ciertas condiciones, entre ellas la construcción del síntoma analítico, entre ellas la instalación de la transferencia, es posible sancionar una entrada en análisis propiamente tal, que por lo general, no necesariamente, pero por lo general coincide con el paso al diván, es decir, con que el analista sale del campo visual del analizante y de ese modo promover la relación que el analizante tiene con su palabra, y por lo general coincide ahí con la comunicación de la regla fundamental, ¿no?
yo no soy, digamos, muy dogmático para mis cosas, entonces yo creo que jamás he dicho o he formulado la regla fundamental tal como Freud propone que uno lo haga. Creo que ahí también hay que dar un poquito de lugar a la contingencia, a cómo se dé, a eventualmente ocupar algunos significantes del paciente, ¿no? No sé, por ejemplo, ahora me hace recordar un paciente que nombra la asociación libre como, él en algún momento lo dice, cuando hablo locamente, ¿no? Es decir, cuando habla, digamos, sin estar todo el tiempo controlando y censurando lo que dice, ¿no? Entonces uno a veces puede tomarse de esos mismos significantes para poder plantear la regla fundamental, ¿no? Lo importante es que, al menos yo, sí lo planteo, ¿no? Puede ir variando la forma, pueden ir variando los significantes, pero sí me parece importante que el paciente, que el analizante sepa qué es lo que uno espera que haga en ese momento, ¿no? De ahora en adelante, diga todo lo que se le viene a la cabeza, ¿no? Puede ser una formulación posible. De ahora en adelante, quiero que hable lo más locamente posible, ¿no? En fin, ¿no? Pues, se pueden ir pensando, pienso, distintas formulaciones, tomando también algo del caso a caso, ¿sí? Pero sí me parece importante plantearle al paciente qué es lo que se espera que haga en este espacio, ¿sí? Y respecto de lo que comenta Daniela, bueno, creo que es también todo un gran tema, ¿no? La inserción, las dificultades, los impases que se produce en la inserción de analistas en la atención primaria o en el sistema público de salud en general. Yo lo que he podido ir notando, en gran medida porque, bueno, también por las transferencias y las relaciones con colegas que uno va teniendo, es que en la atención pública de salud hay mucho más analistas de lo que uno se imagina, ¿sí? O tomando algo que decía Nico, muchos más colegas que trabajan orientados psicoanalíticamente de lo que uno se puede imaginar, ¿sí? Por supuesto, con las consideraciones necesarias que eso implica, ¿sí? Es decir, no pretendiendo que sea lo mismo, porque no es lo mismo, ¿no? Hay un montón de variables que cambian, tanto la posibilidad de frecuencia, muchas veces los tiempos de atención, en que no hay un cobro asociado, ¿no? En que muchas veces quien trabaja en esos contextos no tiene ningún tipo de control respecto de la agenda, ¿no? Entonces no puede citar al paciente, en fin, ¿no? Sería una ingenuidad pensar que se puede replicar de igual manera, como también sería una ingenuidad pensar que se puede replicar de un paciente a otro en la consulta, ¿no? También siempre hay que ir viendo cuáles son las condiciones necesarias para que sea posible. Teniendo eso presente, sí hay un montón de experiencias muy interesantes de colegas que trabajan desde el psicoanálisis en salud pública, ¿sí? Y ahí pienso que algo que es muy interesante y que es propio de la orientación lacaniana, a diferencia de otras orientaciones dentro del psicoanálisis, es que se priorizan los principios por sobre una técnica o encuadre determinado, ¿sí? Si tenemos metido en la cabeza que un psicoanálisis tiene que responder a un encuadre determinado, bueno, la conclusión es inmediata, es imposible en salud pública, ¿no? Pero si pensamos que el psicoanálisis apunta a producir una experiencia en la cual se pone a trabajar lo inconsciente, en la cual es posible que un sujeto haga una lectura de su inconsciente y nos orientamos más por principios, es posible,
¿sí? Y ha sido posible, ¿sí? Eso pensando en el trabajo en términos bien generales del psicoanálisis, porque además, tomando lo que comentaba Jesús, también hay un montón de analistas trabajando en programas que tienen que ver con trauma y que hacen un abordaje psicoanalítico de lo traumático, ¿no? que es una clínica distinta que se propone otros objetivos, ¿sí? O también experiencias de urgencia subjetiva, ¿no? Pacientes que están totalmente deslocalizados, que están en crisis, ¿no? Y cómo es posible hacer una intervención ahí que no apunta, digamos, a un tiempo extendido de exploración y de lectura de lo inconsciente, pero que sí es una intervención que está analíticamente orientada, ¿no? Yo pienso que eso es algo interesante de pensar, ¿no? ¿Cuáles son los principios que orientan una intervención por sobre un esquema, digamos, rígido, que permitiría nombrar algo como psicoanálisis? ¿Sí? Así que es posible, es posible. Bien. Bien. En honor al tiempo vamos a partir con la última parte del seminario. Muchas gracias a todos los que hicieron preguntas. Y vamos a continuar. Queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Joaquín Carrasco por la excelente charla que ha dictado el día de hoy. Y a continuación les dejaré el link para que puedan optar al certificado de participación del seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión que se impartió el día de hoy. Les dejo el link en el chat para que puedan ingresar. De todas maneras lo voy a mostrar después en pantalla. Ahora vamos a pasar al sorteo, así que les voy a compartir pantalla y vamos a ver quién va a ganar el puesto de la beca al diplomado. Pantalla, ahí está. Entonces vemos el sorteo por acá. Y acá les dejo el link, el QR para el link del certificado. Ya, vamos a comenzar. Claudia Pedro Cerda Romero. Claudia, ¿está por ahí? Si es que están, levanten la mano. Claudia Cerda, no la veo en la lista de personas. Vamos a ir al siguiente suplente. Natalia Alejandra. Natalie. Ah, Claudio Cerda. Perfecto, está presente. Disculpa, Claudio. Les voy a dejar de compartir y bueno, te agradezco que hayas participado en la sesión del día de hoy y te felicitamos por haber sido el ganador de la beca del Diplomado en Salud Mental, Ejercicio Clínico Psicoanalítico, por lo que te comentamos que el día de mañana te va a contactar la encargada del curso para hacer efectiva esta beca. También agradecemos a todos y todas las participantes de esta charla y por supuesto al expositor por haber compartido sus conocimientos. Las esperamos en futuros exposiciones y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias, Joaquín, y muchas gracias a todos por haber estado aquí. Bueno, buenas noches, que estén muy bien. Muy buenas noches a todos.